Quiero saludar a Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias italiana ANSA. Darío es analista político, es doctor egresado de la Universidad de Sao Paulo. Darío, un gusto saludarte, bienvenido. Y Dani, el gusto es mío, buenas tardes. Gracias por convidarme. Buenas tardes. Una posible condena que de ser ejecutada dividiría aún más a la sociedad brasileña, Darío. Es posible, y me animaría a decirte que a estar por el parecer de 517 páginas presentadas casi a las 0 horas de este martes por el fiscal nacional, por el fiscal Gonet, según dijeron hoy, sin dar sus nombres, varios jueces del Supremo Tribunal Federal, es una condena probable, casi segura. Los elementos que se aportan en ella son sólidos y lo que fue observado, además, no olvidemos que este juicio comenzó hace algunos meses, durante las comparecencias del propio Bolsonaro, generales que eran parte de su gobierno y algunos miembros de la Marina que también estarían envueltos en esta intentona golpista. Todo indica que Bolsonaro va a ser condenado y preso. Lo que no es probable es que su cárcel, su cautiverio, sea en una unidad penitenciaria. Probablemente él estará en su domicilio. A esto, que son casi certezas, en periodismo no podemos dar por seguro lo que no ocurrió todavía, se suma un interrogante que está flotando por aquí en Brasilia. ¿Será que Bolsonaro en los próximos días no recibe el refugio de alguna embajada, más específicamente de la Embajada de Estados Unidos? Esa es la sospecha que comienza a crecer, toda vez que, como sabes muy bien, Idania, y tu público, el miércoles pasado el presidente norteamericano dijo, igual que lo repitió en la tarde de hoy, que se solidarizaba con Bolsonaro y fundamentalmente que habría de aumentar en un 50% las tarifas a las importaciones procedentes de Brasil si el expresidente Bolsonaro no es apartado de esta causa y le es declarada una amnistía. Por tanto, el factor diplomático, el factor Donald Trump, comienza a incidir y mucho en este proceso, y esto pudiera, de buenas a primeras, revertir el orden de la situación o el rumbo de esta causa. Cuando señalas esto, cuando dices esto comienza a influir y mucho, evidentemente pensamos que causa escozor y que alguna consecuencia va a tener. ¿Crees que llegue al extremo de revertir la causa o de incidir sobre ella? Es una historia en la que todo el mundo político, todo el mundo jurídico, todo el mundo parlamentario, indudablemente a eso no somos ajenos, los corresponsales estamos envueltos desde hace meses. En lo jurídico, esto es la decisión de los magistrados, difícilmente esto tenga impacto, pero no perdamos de vista lo político, lo diplomático e inclusive, como te decía hace un instante, lo jurisdiccional. Si mañana nos enteramos que Bolsonaro está en una embajada, principalmente la más apuntada es la de Estados Unidos, pero no perdamos de vista otras, por ejemplo, la embajada de Argentina o la embajada de Hungría. Te recuerdo, hace un año el expresidente Bolsonaro pasó 2 noches en la embajada de Hungría cuando el jefe de esa misión diplomática no se encontraba allí. Y esto sucedió cuando las especulaciones sobre su detención habían crecido. Lo resumo en una palabra. En lo jurídico, no. En lo diplomático y en lo jurisdiccional, ¿quién lo sabe? ¿Crees que esto sea posible? Y allí me voy a tu opinión personal. ¿Ves a Bolsonaro yéndose a una embajada, al expresidente? Para decírtelo con todo el rigor, no lo descartaría. Por lo que ha dicho Bolsonaro en las últimas horas y por lo que ha dicho en la mañana de este martes su hijo, Eduardo Bolsonaro, diputado nacional que está autoexiliado en los Estados Unidos, que a esta hora debiera estar llegando alguna repartición, alguna dependencia del gobierno norteamericano. Él dijo que este día se iba a encontrar con funcionarios de la Casa Blanca y de la Secretaría de Justicia norteamericanos, porque ellos sí, lo que acá se conoce como el clan Bolsonaro, están apostando a una decisión de últimas, a una decisión en extremo.
Ahora bien, para completar el cuadro y para que este no sea un relato incompleto, es cierto que fuertes grupos del campo político moderado o conservador que han apoyado a Bolsonaro en todo momento y que han sido los que llevaron las elecciones de 2022 a un resultado muy estrecho. Bolsonaro perdió por mínimo margen frente al hoy presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Me estoy refiriendo entonces a un mundo político y partidario que le da su aval a Bolsonaro. Desde allí comienzan a surgir voces de disidencia. Esto es, apoyamos a Bolsonaro, respaldamos, lo votaríamos si él pudiera ser candidato, pero no apostamos, no creemos en esta decisión extrema. Estamos divergiendo con él. Incluso el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas, que es alguien que perteneció al gabinete de Bolsonaro, fue ministro de Infraestructura durante su gestión, hoy se reunió con empresarios del estado de San Pablo, el estado más importante de Brasil, un estado que en sí mismo tiene más Producto Bruto que la mayoría de los países de América del Sur, para encontrar una salida a esta crisis y para decir de forma implícita que él no está respaldando esta salida más radical, lo cual hizo que luego de esta reunión el hijo de Bolsonaro, el referido Eduardo, que está en estos momentos en Washington, lo criticara severamente y lo tildara de traidor. De tal suerte que, como verás, Idania, son muchos los ingredientes en una historia que nos tiene pendientes al minuto. ¿Y cómo ha reaccionado la sociedad en general? En realidad, la sociedad sigue dividida, como vos lo indicabas al comienzo de esta conversación, en dos grandes mayorías: la que respalda al presidente de izquierda o de centroizquierda, Luis Ignacio Lula da Silva, y la que respalda a Jair Bolsonaro, que sigue siendo el principal líder, no solo de la oposición, sino como eventual candidato en las elecciones de octubre del año próximo. Ahora bien, Bolsonaro no será candidato porque, además de esta probable condena que le espera a la vuelta de un par de meses, él ya fue impedido por un fallo ya firme de la justicia electoral. Eso en el plano electoral y de las simpatías. Sin embargo, una encuesta publicada hoy, que va en línea con otras recientes, no es tan parejo, no es tan 50-50, 50-50 el parecer del público respecto del intento de golpe de Estado y respecto de una amnistía hacia Bolsonaro. Hay en ese sentido una leve mayoría que supera el 60% en decir que no respaldan el intento de golpe de Estado, que no respaldan una amnistía a Bolsonaro, y en el día de hoy que no respaldan la posición de Donald Trump. Es decir, Bolsonaro y Lula siguen siendo muy positivos en la perspectiva de la opinión pública, o para corregir el adjetivo, siguen teniendo mucha aprobación en la opinión pública, y el presidente brasileño ha perdido parte de esta en los últimos meses. Pero cuando el tema en cuestión es la amnistía a Bolsonaro, allí el expresidente pierde puntaje. Y cuando el tema, como lo dice la encuesta de hoy, es la participación del presidente estadounidense Donald Trump en este desaguisado, la mayoría de los brasileños creen que la injerencia, así lo llaman, del presidente norteamericano en esta disputa, en esta fractura del país, no es bienvenida. Claro, ya se mezclan elementos de corte nacionalista y por allí cada quien ala los hilos que mejor tiene. Ahora, esto pasó de ser un problema judicial, un problema diplomático, como tú has señalado. Están los aranceles planteados. Si Bolsonaro acude a los Estados Unidos o no para tener un refugio, bueno, eso está por verse, pero lo cierto es que una guerra comercial se va a plantear. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué crees? ¿Cómo reacciona? El presidente Lula ha dicho, bueno, que son autónomos, es decir, que la soberanía se respeta, etcétera, etcétera, pero hay realidades. El verde y amarillo de la bandera del país, igual que de la camiseta de la selección brasileña, comienzan a aparecer, y Dani, en los últimos días, en spots publicitarios del gobierno que lanzó una consigna: Brasil es
soberano. Y esto, es decir, el sentir nacional, que además es muy caro a la mayoría de los países latinoamericanos, si esto se coteja con lo que pudiera suceder en México, en Colombia, en Argentina o en Chile, posiblemente no hubiera grandes diferencias. Entramos en un territorio de paradojas, no solo cromáticas. El presidente Jair Bolsonaro, como sabe muy bien, un capitán retirado del ejército, ha hecho de la soberanía y de su reivindicación de los colores patrios una bandera. Pero en esta crisis que, como decías recién, toca el sentido, el sentir nacional, se han invertido los colores. Hoy quien defiende la bandera brasileña como identificación de su posición política y diplomática es Lula. Y en esto lo critica a Bolsonaro. Ahora bien, ¿Lula lleva las de ganar frente al presidente norteamericano Trump en esta disputa? Posiblemente no, porque como imaginás, un Producto Bruto que no supera los 2,5 billones de dólares, como es el caso de Brasil, está en condiciones muy desiguales, muy asimétricas para enfrentar a Estados Unidos, que de aplicar este 50% a las exportaciones brasileñas directamente las pulverizaría. Claro que, perdón. ¿Perdón? No, te oigo, Darío. Creí que me estabas haciendo una pregunta. No. Por tanto, en el plano económico comercial, Brasil tiene las de perder y han habido reuniones muy intensas, varias de las cuales tuvimos que acompañar como cronistas, desde el miércoles 9 de julio, cuando surgió este anuncio, cuando se conoció este anuncio del presidente Donald Trump, hasta hace un par de horas. En esas reuniones, el presidente Lula ha consultado con un grupo de ministros. Los más cercanos en este tema son el canciller, el ministro de Hacienda y el ministro de Industria, en particular este último, el ministro Gerardo Alckmin, que además es el ministro de Industria, es el vicepresidente, en quien Lula confió un nuevo gabinete interministerial que consultó hoy a la mañana con empresarios del sector industrial y ahora a la tarde, hasta hace una hora continuaba esta reunión, con representantes de la agroindustria, es decir, con los poderosos productores agrícolas brasileños, para buscar, intentar un consenso sobre cómo responder frente al desafío norteamericano, al anuncio de que a partir del 1 de agosto serán cobradas a las importaciones brasileñas un 50% más. Aquí olvidemos lo dicho instantes atrás sobre encuestas que dan cabeza a cabeza, líderes que tienen un predicamento popular muy parecido. Aquí estamos en algo muy distinto, en una disputa entre David y Goliat, donde Brasil lleva todas las de perder en un comercio bilateral muy importante, Claro, que ronda los 90.000 millones de dólares y que colocan a Estados Unidos como el segundo socio comercial de Brasil. Pues es una noticia por verse en desarrollo en argot periodístico. Darío, gracias como siempre por acompañarnos. Gracias por tu análisis. Gracias por convidarme, Daniel. Muy buenas tardes. Darío Pignotti, corresponsal de la agencia de noticias ANSA, analista político, sobre la situación que se presenta en Brasil.